Les agradezco. ¿Cuál va a ser entonces el sumario de esta presentación? El origen y organización del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la normativa internacional y nacional que da pie también, como les decía, a la posibilidad de las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el concepto básico de tortura y malos tratos, la situación actual de los centros penitenciarios de acuerdo a los parámetros y estadísticas que nos ha podido proporcionar régimen penitenciario. ¿Cuál es el punto de inflexión cuando hablamos de tortura, que es necesariamente los de seguridad penitenciaria acerca de la tortura y los retos a seguir adelante? Empecemos entonces. Empecemos con la parte dogmática, ¿no? Que es la UNCAT. La UNCAT, por sus abreviaciones en inglés, es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que ha sido promulgada en 1984 en las Naciones Unidas. Bolivia, 15 años después, a través de la ley 1939, ratifica el inicio de poder reconocer al CAT como tal. Entonces, por lo tanto, tiene necesariamente que ver de que ha habido mucho tiempo posteriormente a su promulgación desde las Naciones Unidas, de que hemos tenido los bolivianos, para nuestra mala suerte, no tener muy reflejada tal situación, pese que el artículo 295 del Código Penal manifiesta como un nomen juris los vejámenes y torturas. Pero, sin embargo, esa condición se sigue arrastrando porque era otro contexto en el cual se ha promulgado tal situación. También tenemos que tomar en consideración que es el protocolo facultativo que le da operatividad a la convención como tal, que ha sido promulgada un año después a la convención como tal, vale decir en 1985. Pero Bolivia, una vez más, ha caído en la trampa de poder postergar, de tener una procrastinación en relación a los estándares internacionales, y recién a partir del 2005, con la ley 3298, desde el 12 de diciembre, se reconoce a la operatividad de la Convención contra la Tortura. Y esta exigencia ha sido por parte de lo que ya en 2 años anteriores se promulgó la ley que correspondía a la creación del CEPRET, del Servicio de la Prevención de la Tortura, perteneciente al Ministerio de Justicia. Sin embargo, por estas desavenencias políticas y con la complejidad jurídica que se tiene en Bolivia, imagínense, después de 20 años de la promulgación a nivel internacional, Bolivia recién la ratifica. Por lo tanto, una vez de que ya se haya tenido los dos estándares primordiales, la Convención contra la Tortura y el protocolo facultativo como tal, el año pasado, bueno, en realidad el anteaño pasado, a través de la ley 1397, la Defensoría del Pueblo se hace cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El CEPRET desaparece porque tenía una recomendación, no solo por parte de la supervisión que viene del subcomité, ni tampoco del comité, sino que eran muchas las presiones que daban cabida a que el mecanismo no tenía que pertenecer al órgano ejecutivo, vale decir que tenga raíces políticas como tal. Recién el 2021 pasa a dependencias de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, como sabemos bien, es la institución nacional de derechos humanos que da cabida a la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, que a su vez están establecidas en las normas legales y en los instrumentos nacionales. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo se constituye como el Mecanismo Nacional de Prevención, como una modalidad más de actuación de la Defensoría del Pueblo. Esto va a dar lugar entonces a que se pueda extender en los brazos operativos que cuenta la misma Defensoría, con 18 oficinas, 9 delegaciones departamentales
y 9 coordinaciones regionales en todo el ancho de nuestro país. ¿Qué más da lugar a que se pueda determinar los de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de abril de 1948, como todos sabemos, en su artículo 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, la Convención Americana de Derechos Humanos, vale, sería dentro de la región americana, el artículo 5 y 27 da cabida a la prohibición de la tortura, así también en el espectro europeo, para la protección de los derechos humanos en su artículo 3, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 5, y, aunque parezca irrisorio, la Carta Árabe de los Derechos Humanos, el artículo 8. ¿Por qué digo irrisorio? Porque hasta ahora, pese a que tienen muchos estándares internacionales los países árabes sobre derechos humanos, sabemos muy bien que son uno de los principales sectores de vulneración constante de los derechos humanos, no solo de las personas privadas de libertad, sino también, o con más realce, a las mujeres y a los niños. A su vez, a nivel macro, las convenciones de Ginebra y sus protocolos correspondientes a través de los derechos del derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma, que habla o califica a la tortura como un delito de lesa humanidad. No vamos a dejar de resaltar este último concepto, de que el Estatuto de Roma antepone de que la tortura es un delito de lesa humanidad. Por tanto, ¿a qué viene a determinarse el funcionamiento del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura? Sobre todo, como su nombre indica, tiene la finalidad de prevenir este flagelo, es decir, de la tortura como tal, que después vamos a ver su conceptualización básica. ¿Y cómo realiza esa prevención? A través de las visitas periódicas a lugares de detención para examinar el trato que se da a las personas privadas de libertad y al mismo tiempo hacer una evaluación de las condiciones de detención. Ojo, que hasta ahora, en forma general, en un concepto lato, se tiene para bien confundir que solo los lugares de detención están aquellas personas que han cometido un delito o en su defecto que están siendo investigadas de tal situación. Sin embargo, no es este el concepto que se tiene que manejar de forma correcta. La forma errónea es determinar tal situación. Como también hay un concepto no del todo completo al determinar qué es una persona privada de libertad o a qué se le puede considerar como una persona privada de libertad. No solo son los internos que están cumpliendo una condena o una detención preventiva, sino tiene más acepciones que va a determinar tal situación. Entonces, si un lugar de detención es muy distinto a lo que nosotros podemos hablar de una cárcel y una persona privada de libertad también es distinta a un prisionero o a un reo, también tenemos que considerar que las condiciones de detención son de distinta índole. Ahora bien, ¿qué es lo que manifiesta el protocolo facultativo que lo hemos visto anteriormente de 1985 respecto a los mecanismos de prevención? El artículo 19 da 3 características en sus facultades para que pueda funcionar tal entidad. La primera, el examinar de forma periódica el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según lo que se ha definido en el artículo 4 de este mismo protocolo cuando habla de las definiciones como tal. Y esta examinación o esta visita periódica va a determinar el poder fortalecer, si fuera necesario, también realzar su protección contra la tortura y otros malos tratos. En segundo término, tiene la facultad también el Mecanismo Nacional de Prevención, el de realizar recomendaciones ante las autoridades competentes para que tenga el objetivo de mejorar
el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y así poder prevenir la tortura y los malos tratos. Y en tercer término, un mecanismo nacional de prevención tiene la facultad para hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia de tortura y malos tratos. Como pueden advertir, las tres facultades que estamos definiendo en el artículo 19... Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Creo que no está grabando la clase para poder verlo después. No podría decirte, yo no soy el operador. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Les decía, como hemos visto, estas tres facultades que tiene el artículo 19 del protocolo facultativo le da un cariz a todo mecanismo nacional de prevención de la tortura para que pueda realizar la prevención de la tortura. Se tiene ahora un mal concepto, como también en su momento cuando el CEPRED funcionaba, de que un mecanismo nacional de prevención va a ir a hacer la investigación correspondiente acerca de un posible hecho ilícito de tortura o de maltrato. No es así, no es del todo así, porque el mismo protocolo, como les digo, el protocolo facultativo, no le da esa facultad, esa atribución al mecanismo para que pueda realizar. Más al contrario, todas las acciones tienen que estar direccionadas a la prevención de este flagelo de la tortura. Sin embargo, hay una excepción dentro de la legislación boliviana que el 29 de septiembre del 2021, cuando se le da la potestad a la Defensoría del Pueblo a que sea el mecanismo nacional de prevención de la tortura, es decir, el representante nacional para que pueda hacerse cargo de estos temas que después lo vamos a ver. ¿Cuál es la normativa nacional? La Constitución Política del Estado, en el parágrafo primero del artículo 15, manifiesta en forma taxativa que nadie puede ser torturado y que tampoco puede sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Este mismo artículo también se encontraba en la Constitución anteriormente vigente, antes de la actual, desde el 9 de febrero del 2009, pero sin embargo hay un realce porque está dentro del esquema del reconocimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley 870 del Defensor del Pueblo tiene la función, con carácter previo, de poder determinar los derechos humanos, a tener el encargo de velar la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de esos derechos humanos y de la prevención de la tortura y malos tratos. Lo que les decía, la ley 1397 del 27 de septiembre del 2021, vale decir que tiene más o menos un año y meses de vigencia, manifiesta de que la Defensoría del Pueblo puede acceder libremente a lugares de detención. Libremente. No puede haber una oposición por parte del servidor público que está bajo custodia del lugar de detención que le impida tal hecho. En el caso de ustedes, puede prevalecer entonces de que seguridad penitenciaria, la policía boliviana, no puede impedirle al mecanismo a que pueda ingresar a los lugares de detención, al centro penitenciario o a la carceleta, en función de cuál sea la finalidad del lugar de detención que se quiera realizar, para que pueda efectuar los trabajos correspondientes. A su vez, la 1397 también le da la facultad a la Defensoría del Pueblo, o vale decir, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el poder remitir informes y documentos necesarios ante la autoridad que sea competente para que se pueda proceder a la investigación y sanción de hechos relativos a la tortura y otros tratos. Porque ahora
el mecanismo puede tener esa facultad de poder ingresar y ver de que a una persona se le ha violentado sus derechos acerca de la tortura y malos tratos, elevar el informe correspondiente, unirse de la información que pueda prevalecerse para que pueda servir incluso de una prueba preconstituida y así, a su vez, remitir ante la autoridad correspondiente. También tiene las siguientes atribuciones. Puede iniciarse procesos disciplinarios y penales cuando se vea por conveniente tal situación de que un servidor público haya cometido un hecho de tortura o de maltrato. Actualmente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura puede realizar el patrocinio legal correspondiente de víctimas de este flagelo. Se ha tenido para bien ya iniciar algunos procesos, tanto en la vía en sede administrativa, disciplinaria, como en sede judicial, para que se pueda realizar la prosecución de la sanción correspondiente. El mecanismo también tiene la atribución de implementar programas de promoción, difusión y capacitación, como lo estamos haciendo ahora, para evitar violaciones al derecho a la integridad personal en los centros y establecimientos donde exista custodia correspondiente. Esta imagen ha sido sacada de una de las visitas que se ha realizado a la carceleta de Guayaramerí. Como ustedes pueden apreciar, es una celda dentro de un calor infernal. Sabemos dónde está Guayaramerí, en el departamento de Beni, pero cuando nos hemos constituido a esta celda, hemos podido advertir, como ustedes también pueden ver, que en primer plano existen 3 personas que están dos en hamacas y una en el suelo. Pero sin embargo no es tanto así. Hay una cuarta persona, que está en el fondo y una quinta que está al lado del que está en el piso. Y obviamente que el hacinamiento da lugar a un maltrato. La sobrepoblación en Bolivia está rayando más o menos el 165% de hacinamiento. Entonces eso corresponde de que estamos dentro de los países de la región donde más se pueda indicar el índice de hacinamiento en centros penitenciarios. Y no solo esta situación ha pasado en la carceleta de Guayaramerín. En esta misma celda no existía la posibilidad obviamente, de un baño que esté en condiciones humanas, sino que tenían que esperar a que en cierto momento del día recién se pueda abrir el candado y uno por uno acudir al baño para que puedan realizar sus necesidades básicas. Entonces, ya se puede imaginar cómo está la situación en las celdas. Veamos más. Doctor. Sí, adelante. Doctor, una consulta. Yo he sido jefe de seguridad de recintos penitenciarios. Ya. Y es un problema abismal. Es realmente desesperante. El sobrehacinamiento, eso ya es inhumano, doctor. El personal que cumple el régimen penitenciario médico, tanto dentista como el médico general, no cubren nada. O sea, y nosotros ahí como miembros de la policía que cumplimos la seguridad interna y externa, es pues subyacente para uno y duele en el corazón ahí los servicios básicos y siguen ingresando detenidos preventivos. Un 80% a 90% son preventivos, el 10% es recién sentenciado. Sí. Entonces no se puede hacer nada. ¿Cuál es el tratamiento que debe realizar al nivel de la convención o al nivel de la Defensoría del Pueblo, doctor, que considera tal vez construir cárcel modelo como el que está saliendo en Salvador, que está en una lucha frontal en contra de las maras principalmente, que es la delincuencia ahí mucho más candente y superior a la boliviana, doctor? Sí, muchas gracias por la opinión. Precisamente estos son los antecedentes que vamos a ver más adelante cuando estemos tocando el tema de estadísticas, para ver que el problema no es precisamente de los administradores ni los de seguridad penitenciaria, sino es un problema estructural. Eso tiene que pasar
por otras esferas. Y eso, si me permiten, por favor, vamos a verlo más adelante. Pero sí, es muy cierto todo lo que acaba de decir, porque no solo es en la situación de las celdas primordiales que puede existir en Bolivia, ¿no? Son San Pedro, Chonchocoro, Palmasola, sino en los 46 centros penitenciarios, entre cárceles y carceletas. Si me permiten, por favor, estas fotos se han reflejado por abusos que ha existido dentro de un centro penitenciario que por razones obvias no lo voy a comentar, pero ha habido la denuncia correspondiente donde se le ha provocado con este palo que pueden advertir en la pantalla derecha, donde incluso se le ha denominado a esta forma de violencia, se le ha puesto un nombre, se le ha bautizado al palo como Riquinini. Ok. Y esta persona ha sufrido los golpes de este cuerpo contundente, provocándole equimosis y hematomas en la región glútea, que obviamente está determinado por una violencia excesiva en razón de castigo a la persona privada de libertad, al interno. Aquí estamos viendo ya en profundidad cómo se va accionando en tal situación. ¿Quién lo haya provocado? Eso no se ha podido determinar, porque precisamente la persona que ha presentado la denuncia tenía miedo de una represalia, y también el mecanismo no puede exigir u obligar a la persona que pueda manifestar tal hecho, ¿no? Lo único que nos ha comentado es de que ha habido un exceso de castigo a esta persona, por lo cual se le ha producido estos daños en la región del glúteo. También el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como les decía a un principio, no solo se ocupa de centros penitenciarios, sino también de celdas policiales, o como lo que estamos viendo en la foto, en cuarteles, porque también un soldado es una persona privada de libertad porque se encuentra en un lugar de detención, no precisamente como un delito o como ha cometido un delito, sino que está en una condición legal distinta. Él está bajo bandera porque está dentro del marco del sector militar. El mecanismo, por lo tanto, realiza ahora, a diferencia de lo que se manifestaba en el CEPRED, dos ámbitos de aplicación distintas a lo que estaba establecido. También realiza valoraciones médicas para poder determinar si ha habido o no abuso o tortura u otros malos tratos, y así aplicar el protocolo de Estambul. Y también va relacionado con la valoración psicológica para ver cuáles son los efectos de que se haya producido esta situación lacerante desde el aspecto psicológico. Entonces va ampliando más la cobertura de su accionar. Realiza patrocinio legal, valoraciones médicas y valoraciones psicológicas, el actual Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ahora bien, ¿qué es tortura como tal? Es todo acto que provoque de manera intencional dolores o sufrimientos graves a una persona, con el fin de poder obtener ya sea una información, una confesión o como un método de castigo. Esa es la parte que tiene que diferenciarse, que es realizado por un servidor público u otra persona con el consentimiento o aquiescencia del servidor público. Y esto solo ocurre cuando una persona se encuentra bajo custodia en un lugar de detención. No se puede confundir de un rapto, cuando personas particulares puedan secuestrar a una persona y poder infligirle dolores que no precisamente quiere decir que son tortura, sino que necesariamente tiene que estar esa persona, la futura víctima, para ser calificada legalmente como persona bajo custodia y que haya sido cometido
reitero, por un servidor público u otra persona bajo el consentimiento del servidor público o aquiescencia del mismo. Entonces, ese concepto básico de tortura es el que nos tiene que dar la posibilidad para ver y diferenciar cuáles son las acciones en las cuales tiene que prevalecer la presencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o, en su defecto, ir por otro conducto correspondiente. Ahora bien, las obligaciones que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura están determinadas en el UNCAT, vale decir, en la Convención, que dice que este UNCAT va a determinar, como Tratado Internacional de los Derechos Humanos, la prohibición del uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, creando un instrumento para monitorear y responsabilizar a los gobiernos. Ese instrumento es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través de lo que el Comité de la Tortura, que por sus siglas en inglés es el CAT, va a supervisar la aplicación de esta convención, del UNCAT. A su vez, como les decía anteriormente, el OPCAT, que es el protocolo facultativo de la convención, va a prevenir al actor que se pueda realizar tortura, abriendo los lugares de detención al escrutinio por parte de entidades independientes y crea a su mismo tiempo los mecanismos nacionales de prevenciones. El CAT, que es el comité, para que pueda operativizar sus funciones, ha creado el subcomité de prevención de la tortura, que viene periódicamente a Bolivia a poder realizar las visitas al Estado parte y así poder emitir su criterio acerca de la situación de la vulneración de los derechos humanos, más precisamente de la tortura. Por lo tanto, parte del sistema de visitas conjuntamente con los mecanismos nacionales de prevención. En suma, el subcomité viene periódicamente a Bolivia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Bolivia, se ocupa de que constantemente vaya a realizar las acciones de prevención del fenómeno o flagelo de la tortura. El último informe que ha sido sometido a Bolivia, que es el CAT-CEPBOL C3 del 29 de diciembre del 2021, no es muy lejana la fecha de la emisión del comité que ha venido a dar su supervisión, manifiesta las siguientes observaciones. Entre ellas, la definición y tipificación de la tortura. Insta al Estado boliviano a modificar el artículo 295 del Código Penal para que pueda estar acomodado de acuerdo a los elementos del artículo 1 de la Convención. Vale decir de que tiene que haber una mayor amplitud en el 295 acerca de las sanciones adecuadas y de la imprescriptibilidad de tal hecho, porque el 295 ha sido promulgado, que está vigente, quiero decir, del Código Penal, ha sido promulgado bajo la dictadura del el entonces coronel Hugo Banzer Suárez y ha tenido para bien tratar de proteger también a los asuntos políticos que en esos momentos estaba vigente. Si ustedes tienen la posibilidad de revisar el 295, van a advertir de que es muy fofa la posibilidad de ver sanciones adecuadas. No habla de la imprescriptibilidad y cuando se pueda determinar en los vejámenes y torturas de que como producto de esto ha habido el fallecimiento de la víctima, solo se puede penar por 10 años, o sancionar, perdón, por 10 años a la persona que haya cometido tal delito. Y sabemos muy bien de que el asesinato en Bolivia está penado con 30 años. La tortura necesariamente tiene que cumplir con alevosía, ventaja y premeditación, porque hay una intencionalidad de poder realizar tal hecho. Por lo tanto, cuando haya muerte provocada por tortura,
esta tiene que ser sancionada por 30 años, pero actualmente no es así, no está contemplada la 295 del Código Penal. Otra de las recomendaciones que nos da el Comité contra la Tortura es de que no se está cumpliendo las salvaguardas legales fundamentales en los centros penitenciarios. ¿A qué se llama las salvaguardas legales fundamentales? A poder establecer un sistema de registro de las personas privadas de libertad, a poder garantizar la atención médica de cualquier interno al momento de su ingreso, de que pueda garantizarse una atención psicológica y odontológica continua, se cuente con un abogado cuando una persona esté ingresando a un centro de detención. Actualmente, la Dirección General del Régimen Penitenciario está trabajando en un sistema, el EA4, régimen penitenciario, el cual va a tener, para bien cuando esté consolidado, la posibilidad de tener información actualizada y continua acerca de las personas privadas de libertad, en este caso los internos en centros penitenciarios, y así poder determinar qué personas van a cumplir su condena, quienes ya han cumplido o cuánto tendría que ser su permanencia en un centro penitenciario. También se está trabajando en protocolos para poder garantizar la atención médica, la atención psicológica, y se va constantemente mejorando la atención para poder garantizar la atención legal que tiene que velar el normal proceso o el debido proceso de toda persona que se encuentra interna. Otra de las recomendaciones de la Convención es de que en Bolivia existe una impunidad y la falta de independencia del sistema judicial. Y esto, lo que nos decía anteriormente el compañero que ha opinado, que tiene que haber constantemente una capacitación a los funcionarios judiciales para que no haya un abuso de la detención preventiva, porque existe un 67% de detenidos preventivos en Bolivia y el restante solo cuentan con sentencia. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal manifiesta de que la detención preventiva tiene que ser la excepción y no la regla para que pueda ser conducida una persona a las cárceles. Bueno, pero sin embargo aquí existe una dicotomía. Perdón. Y existe una presión social cuando haya personas que hayan cometido delitos y exigen también de que el sistema judicial actúe, tal vez sobrepasando también a lo que se está estableciendo para que pueda haber una suerte de sanción o de escarmiento a las personas que hayan cometido un delito. Por lo tanto, también el sistema judicial se ve casi obligado a actuar en función de lo que la sociedad tiene. Eso está obviamente determinar, pero la observación está dada desde este punto de vista. Y obviamente las condiciones de detención en centros penitenciarios son precarias, de lo que hemos hablado, precisamente porque no se puede garantizar la asignación de recursos humanos al sistema penitenciario, porque existe una sobrepoblación correspondiente. Que se pueda realizar la investigación por muertes en custodia de las personas privadas de libertad, aplicando el protocolo de Minnesota, que es otro de los instrumentos internacionales que posibilitan tener para bien la situación de si ha existido o no tortura. Las muertes en custodia en relación de el aspecto de Latinoamérica, Bolivia tiene un índice muy bajo, porque la muerte en custodia puede haber sido provocada por una enfermedad natural, una muerte natural, o por suicidio, o por homicidio, o por otra causa de muerte violenta, ¿no? Que no precisamente haya sido provocada
con la intencionalidad de quitar la vida. Este porcentaje, si bien es muy corto, también ha sido observado por el Comité contra la Tortura porque manifiesta de que no se tiene del régimen penitenciario porque existe un abuso del régimen de aislamiento que solo debería aplicarse en casos excepcionales y no debe ser superior a 15 días. Por lo tanto, estamos desconociendo la aplicación de las reglas de Mandela para poder prevenir y reducir la violencia en los centros penitenciarios. También el comité insta a el Estado boliviano a poder realizar instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio de forma correcta. Vale decir, de que pueda haber una debida formación sobre los interrogatorios no coercitivos a la policía y de que los fiscales y jueces no puedan considerar como prueba preconstituida cuando haya sido una declaración, un testimonio o una suerte de voluntad de declaración de una persona que esté privada de libertad producto de la tortura. Eso no tiene que ser permitido dentro del sistema judicial. Por lo tanto, tiene que haber una capacitación constante para la prevención de la tortura y los malos tratos. Y así, al mismo tiempo, relevar las normas relativas a los deberes y funciones que tiene que cumplir todo servidor público, más que todo del sistema judicial. Vayamos a ver los datos en forma rápida. Para marzo del 2022 existía 13.135 detenidos preventivos a nivel nacional. Por lo tanto, para los 20.002 internos, solo 6 sentencia condenatoria aplicada. Es decir, de que ha duplicado un poco más la cantidad de detenidos preventivos contra los sentenciados. Y esto estamos hablando de marzo del 2022. Actualmente, por otros datos no oficiales que nos ha podido proporcionar el régimen penitenciario, ya estamos casi bordeando los 23.000 internos en las cárceles de Bolivia. Esto ha dado lugar a que el hacinamiento, como les decía, vaya a alcanzar 165% de la totalidad de los centros penitenciarios, que son 46. Estos 46 centros penitenciarios tienen la capacidad solo para albergar 7.549 internos. Y esto tenemos que considerar de los 20.002 o de los 23.000, si quieren tomar ya los datos actuales, de que hay otras connotaciones u otros indicadores que tenemos que hacerlo más relevante, como las personas en población de situación de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las LGTBIQ+, más las mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y extranjeros. Si ustedes pueden advertir, se va complejizando mucho más y se puede determinar de que falta mucho por mejorar la situación en la cual nos encontramos en el sistema penitenciario y en la misma administración como tal, que no es culpa precisamente de los encargados de tal situación, sino es un problema estructural. Hay un buen dicho de la educadora chilena Norma Arenas que dice: abrid escuelas para cerrar cárceles. Entonces va por otro sentido el poder incentivar a las personas a prevenir la tortura, a prevenir que se pueda cometer un delito, a poder prevenir de que pueda lamentablemente caer en una situación de detención por un delito, y esto va a provocar el cambio constante de mejoramiento de la sociedad. Por su parte, como seguridad penitenciaria, como ya hemos visto, el dato de 20.002 internos, solo existen 1.510 efectivos policiales, de los cuales 1.219 son varones
y solo 291 efectivos policiales son mujeres. Hay una desproporcionalidad total de 20.002 internos a 1.510 policías para que puedan servir de seguridad penitenciaria o carcelaria, como quieran llamarlo. Esto no puede continuar en esta situación porque además, por los estudios que también hemos realizado como Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Unión Europea, las mismas condiciones de los internos también son reflejadas en las condiciones de los policías. No crean que va a haber una diferencia de mejoramiento en las condiciones de los baños, de los servicios higiénicos, demás. No, para nada. Los policías también sufren tal situación y ellos también tienen que ser protegidos y precautelados sus derechos correspondientes.